Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy tenemos el Eco Auto. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja del Eco Auto. Pon Alexa en tu coche. En el lateral nos dice que tiene Bluetooth y salida de audio auxiliar. En la parte trasera vienen varios idiomas, incluido el español. Tenemos: el Eco Auto se conecta a Alexa y suena a través de los altavoces de tu coche. Pídele a Alexa que reproduzca música. Podemos hacerlo a través de Amazon Music, Apple Music, Spotify y Deezer. Podemos buscar restaurantes y otros lugares de interés cercanos, realizar llamadas y mucho más. Alexa puede oírte incluso con música y con el ruido del aire acondicionado o de la carretera. Aquí nos cuenta el contenido de la caja, pero lo vamos a ver a continuación. Y en este lateral podemos ver algunas de las cosas que podemos hacer con Alexa. Es compatible con iPhone y con Android. Y en la parte superior tenemos esta tira de flechitas. Para abrirlo, cogemos este extremo y tiramos en el sentido de las flechitas. Ya está abierto. Destapamos. Retiramos las solapas. Y vamos a empezar por la izquierda. Aquí tenemos el enchufe para la toma de corriente. Para la toma de 12 vatios de nuestro coche. Tiene dos conectores USB de tipo A. Aquí atrás tenemos las instrucciones en varios idiomas, incluido el español, y la garantía. Aquí tenemos el cable jack de 3,5 por ambos extremos. Ahora veremos su longitud. Aquí tenemos el cable USB de tipo A a micro USB, que también veremos su longitud a continuación. Este es el soporte del Eco Auto para nuestro coche. Y por último, aquí tenemos el Eco Auto. Vamos a abrirlo para que puedas verlo mejor. Tanto los accesorios como nuestro auto Eco es de color negro. Tiene 8 micrófonos frontales. Cada puntito de estos es un micrófono. Así que tenemos 8 para que nos oiga perfectamente. Este es el botón para silenciarlo. Y este es el botón de acción. Por este lateral no tenemos nada. Esto es un dibujito. Por abajo tampoco. Aquí tenemos la salida jack de 3,5 y en el centro tenemos el conector micro USB. Por la parte trasera tenemos 4 patitas de goma y este cuadrado que es para encajar aquí. Ya lo tenemos encajado. Ahora vamos a conectarlo y ponemos nuestro cable micro USB aquí. Y el otro extremo del cable USB lo ponemos aquí. Y esto va a la toma de nuestro coche. Conectaremos nuestro cable jack de 3,5 a la salida auxiliar. Y este extremo a la entrada auxiliar de nuestro coche. Nuestro cable USB mide 1 metro. Y el cable auxiliar jack de 3,5 mide 1 metro también. La parte de esta central gira. Como esto es horizontal, el soporte este es horizontal, pues ponemos la parte más ancha en horizontal y lo introducimos aquí, así. Ya tenemos
el soporte puesto. Ahora cogemos nuestro Eco Auto y lo ponemos aquí. Es imantado, así que no se nos va a caer. Antes vimos cómo se conectaba. Conectamos el cable ese ahí. Y aquí tenemos el micro USB. Lo conectamos. Y esto de aquí lo podemos usar para pasar nuestro cable por donde no moleste. Y el cable del audio podríamos pasarlo por aquí también, porque caben los dos. Ahora conectaremos nuestro enchufe. Aquí tengo yo el enchufe. Lo enchufamos. Se enciende este LED en el Eco Auto. Como mi salida auxiliar de audio está muy lejos, no me llega este cable. Así que lo voy a sustituir por el que tengo yo en el coche. El LED naranja indica que está esperando la configuración. Si pulsamos el botón este, silenciamos a Alexa. Yo voy a poner mi cable de 3,5. Mi conector auxiliar está aquí adentro. Es este que está aquí. Lo conectamos ahí. Ya está conectado. Cogemos nuestro móvil. Por aquí va a aparecer la pantalla de mi teléfono para que veas lo que voy a hacer. Pues ahí va. Si no tienes la aplicación de Amazon Alexa instalada en el móvil, vamos a Play Store o App Store y buscamos Alexa. Yo ya la tengo instalada, por eso me dice abrir. A ustedes, si no la tienen instalada, le dirá instalar. Pues pulsamos el botón que dice instalar y comenzará la instalación. Luego, cuando ya esté instalada, pulsamos sobre Amazon Alexa. Vamos abajo a dispositivos. Pulsamos arriba a la derecha el botón más. Le damos a añadir dispositivo. Y pulsamos en Amazon Echo. Buscamos Eco Auto, que está aquí. Y nos da una advertencia de que no configuremos el Eco Auto mientras estamos conduciendo. Así que antes de comenzar nuestro viaje, configuraremos el Eco Auto. Le voy a dar a continuar, porque no voy a conducir. Ya dice que coloquemos el Eco Auto en la rejilla de ventilación, ya lo hemos colocado. Y continuamos. En dispositivos disponibles me aparece Eco Auto 00XG. A ti te puede aparecer otra referencia, pero te dirá Eco Auto. Eco Auto y otra referencia diferente puede ser. Podría darse el caso. Ahora le damos a continuar. Está conectando y dice solicitud de vinculación Bluetooth. Vincular con Eco Auto 00XG. Le doy a aceptar. Ahora sale otra pantallita que dice vincular Amazon Alexa con Eco Auto. Aceptamos y elegimos nuestro idioma. Español, España. También está disponible español de México y español de Estados Unidos. Pulsamos el botón de abajo que dice continuar. Ahora estamos en esta pantalla y nos pregunta: ¿puedes conectar tu móvil a tu coche a través de Bluetooth para reproducir música? Si lo puedes hacer, pulsa sí. Si no, pulsa en no. Mi coche, como no tiene disponible esta opción de reproducir a través de Bluetooth música, voy a decirle que no. Pero si tu coche tiene esta opción, dile que sí. Le doy que no. ¿Puedes conectar tu móvil a tu coche a través de Bluetooth para realizar llamadas? Eso sí lo puedo hacer, pulso sí. Ahora dice, selecciona auxiliar como señal de entrada del sistema de sonido del coche. Vale, enciendo la radio y pulso el botón que dice aux. Ya lo tengo. Y pulso en continuar. Ajusta el volumen de tu smartphone y del sistema de sonido del coche. Vale. Prueba de sonido. Subo el volumen del coche. Y ese es el sonido que está reproduciendo el Eco Auto.
Pulso en continuar. El dispositivo está listo. Y ya lo tenemos listo. Ahora nos dice permitir llamadas y mensajes. Podemos pulsar en permitir o pulsar más tarde. Yo voy a pulsar en permitir. Me pide permiso el teléfono, pues le digo permitir. Para los mensajes también le digo permitir. Pulso en permitir de nuevo, iniciando en tu cuenta. Y la configuración se ha completado. Le damos a listo. Ahora que tenemos conectado el Eco Auto, he encendido la radio, auxiliar, ya tenemos a Alexa conectada y vamos a ver si funciona. Alexa, ¿estás ahí? Soy todo oídos. Sí, está ahí. Alexa, pon música. Aquí tienes una emisora que podría gustarte. Top Pop Internacional, en Amazon Music. Alexa, cambia de canción. Alexa, pon Neverending Story de Limal. Aquí tienes Neverending Story de Limal, en Amazon Music. Y vemos que está funcionando perfectamente. Alexa, pon el volumen al máximo. Alexa, baja el volumen al mínimo. Alexa, sube el volumen 5 puntos. Y vemos que funciona. Alexa, llama a casa. Llamando. Está llamando. Vamos a ver quién contesta. Ponte cerca. Que estoy probando a Alexa en el coche. Y vemos que ha contestado Fati en la cocina. Estaba preparando una natilla. Estaba preparando una natilla. ¿Qué pasó este chiquillo? ¿Que se cree que uno no tiene nada que hacer para estar aquí jugando con Alexa? Claro que no. Para que vea que funciona. Pues, Bienvenido a Cocina con Fati. Un besito para todos. Este es mi canal, ¿sabes? ¿Qué importa? Bienvenido a Eternity. Un besito para todos los amigos de Eternity. Pero bienvenido a Cocina con Fati. Besito. Venga, pues ya vamos a terminar la prueba. Alexa, cuelga. Y continúa reproduciendo la canción que teníamos antes. Alexa, quita la música. Alexa, quita la música. Alexa, despídete. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya hemos visto el Alexa Eco Auto. Tiene muchas más funciones, pero el vídeo sería demasiado largo probándolas todas. Si te gusta el Alexa, te dejo abajo el enlace para que puedas comprarlo. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.